Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefila desde el sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que le habla es la Roán y la doctora Maritza Rivera, con otra parashá, la parashá número 33, la parashá Bebukotai. Y esta parashá tiene un significado que dice en mis estatutos o preceptos. Esta parashá comienza en el libro de Levíticos, capítulo 26, del capítulo 26, versículo 3 al capítulo 27 y versículo 34, y nos habla sobre esta parashá, que Yahweh promete que si los hijos de Israel observaran sus mandatos, disfrutarán de prosperidad material y vivirán seguros en la tierra. Pero también da una dura reprimenda advirtiendo sobre el exilio, la persecución y otros sufrimientos que les ocurrirían si abandonaran su pacto con él. Sin embargo, aún entonces cuando están en la tierra de sus enemigos, dice Yahweh, no los aborreceré ni los despreciaré como para destruirlos y anular mi pacto con ellos, pues yo soy Yahweh su Elohim, porque Yahweh su pacto no lo rompe. Entonces esta parashá concluye con las reglas de cómo se calculan los valores de los diferentes tipos de promesas económicas hechas a Yahweh. Entramos en el capítulo 26, versículo 3 al 5, donde dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, los árboles del campo darán su fruto, ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro lejen, vuestro pan, hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. La palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es Hukotai. Hukotai es un mandamiento que es denominado Huk, que es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica y entendible a primera vista. Porque que el Huk es el mandamiento que más eleva al hombre espiritualmente, porque crea en el hombre una obediencia sin lógica, sin que la mente le apoye, y así le obliga a subir a un nivel espiritual más alto. O sea que nuestra obediencia al mandamiento Huk crea una relación de obediencia en un nivel más profundo en espíritu y en amor. Y aunque no entendamos, ¿qué hacemos? Obedecemos. Simplemente ¿por qué? ¿Por qué obedecemos? Porque Yahweh nos lo ha dicho. Por lo tanto, el Huk nos eleva por encima de lo natural, nos eleva por encima de lo lógico, de lo que es obvio, y según el razonamiento humano, y nos lleva ¿a qué? A una altura espiritual de relación y de revelación profunda con nuestro Padre Celestial. O sea que los mandamientos de carácter Huk están íntimamente ligados al Mashiach. ¿Por qué? Porque por eso son tan importantes, porque nos ligan ¿a qué? Al Mashiach. Entonces la tentación principal que tenemos es que dejemos de cumplir los mandamientos de carácter Huk. Y esta es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamientos, que si andamos en las Hukot de Yahweh, en los mandamientos de Yahweh, y guardamos el resto de sus mandamientos, poniéndolos por obra, o sea, no solamente estudiándolo o hablando de ello o pensando en cumplirlo, sino que verdaderamente que transformándolos a una convivencia diaria en nuestras vidas. Entonces recibiremos todas las bendiciones que están involucradas en el pacto. Entonces, ¿qué es lo que produce la prosperidad económica? No, porque si yo me voy a trabajar, guardo chavo, eso me prospera. No. La prosperidad económica no se produce en primer lugar por esforzarse en su trabajo. Y aunque sea uno de los caminos más importantes para obtener sustento y bienes materiales, la prosperidad económica tampoco no se produce en primer lugar por dar el diezmo, aunque sea la clave para tener el Shamayim abierto sobre su vida y su economía. La prosperidad económica no se produce en primer lugar por tener fe en las promesas y proclamarla con la boca, aunque pueda ser una ayuda para activar las bendiciones del Creador. La prosperidad económica no se produce en primer lugar por dar dinero a causas benéficas, aunque puede generar bendiciones. Y la prosperidad económica se produce ¿cómo? Por andar
estatutos del Creador y guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, practicarlo. O sea que si tú quieres ser prosperado en tu economía, sé obediente a los mandamientos. Capítulo 26, versículo 6, dice: daré también la paz, la shalom en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Hoy en día la gente tiene que dormir como en la cárcel. Nada hay que envidiar a los que están presos. Porque hoy en día usted tiene que tener que rejas por todos lados. ¿Para qué? Para que no puedan meterse los ladrones. Entonces, ¿qué diferencia hay? Lo único que tú puedes abrir la puerta es salir afuera, pero ellos no. Entonces estamos viviendo que en unos tiempos donde todo el mundo tiene que andar con miedo, con temor. Tienen que andar ¿qué? Con rejas por todos lados. Entonces, ¿quién puede acostarse sin temor? La palabra hebrea que ha sido traducida como para que durmáis se llama ushhaftem. Ushhaftem, U-S-H-J-A-V-T-E-M. Ushhaftem. Y significa literalmente, y os acostaréis. El poder acostarse en shalom y dormir en shalom, en paz, sin angustia y temor, eso es una gran bendición. El hombre duerme alrededor de una tercera parte de su vida. Y eso significa que el que tiene 30 años de edad ha pasado unos 10 años acostado en la cama. Y el que tiene 60 años ha pasado unos 20 años de su vida en la cama. Claro, sin contar los que ¿verdad? Se acuestan quizás a las 10, pero a veces todavía es la 1 de la tarde y no se han querido levantar. Eso tienen más. O sea que el tiempo de la noche, cuando estamos acostados, es un tiempo muy importante. El Creador ha creado el sueño para ayudar al hombre a funcionar correctamente, tanto psíquica como físicamente. La alteración del sueño trae muchos efectos negativos y en casos extremos puede ser hasta mortal. Según este texto, dice: el poder acostarse y dormir en paz, en shalom, es el resultado de la obediencia a los mandamientos. O sea que la seguridad, según el versículo 5 dice, y la shalom son resultados de la obediencia a los mandamientos. Donde no hay obediencia a los mandamientos, no hay seguridad ni shalom. Como está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3, cuando está diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. O sea que no son los acuerdos políticos de paz y seguridad que traen la paz y la seguridad al mundo, sino es que la obediencia a los mandamientos que están escritos en la Torá de Moshe, primeramente del pueblo judío, pero también para el pueblo gentil. En el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo también dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces habitar seguro. O sea que si tú deseas dormir bien, sé obediente a la Torá. Capítulo 26:9 dice: me volveré hacia vosotros y os haré fecundo y os multiplicaré y estableceré mi pacto con vosotros. Según Rashi, aquí se habla del nuevo pacto que Yahweh establecería y que nunca podrá ser quebrantado, como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 4. Dice que: y aquí vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de allá de Egipto, de Misrayim. ¿Por qué? Porque mi pacto que ellos rompieron, aunque fue un esposo, ¿para quién? Para ellos, declara Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. ¿Qué dice? Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual diciendo: conocer Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta quién, hasta el más grande, declara nuestro Abba, porque perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Mire qué bueno es nuestro Abba Kadosh. Capítulo 26 y versículo 11 dice: pondré mi morada en medio de vosotros
y mi alma no os aborrecerá. La morada se refiere al Mishkan, al templo, porque el santuario estaba entre ellos. También es una alusión al cuerpo del Mashiach Yeshua, que es la morada de Yahweh, como está escrito en en Yohanan 1:14. Dice, y la palabra fue hecha carne y puso su morada entre nosotros, y vimos su esplendor como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de Hanán y lleno de verdad. O sea que en tercer lugar, en una referencia a la Nueva Jerusalén, que descenderá sobre la tierra después del reinado mesiánico, como está escrito en el libro de Revelación, capítulo 21 y versículo 1 al 4, donde dice, y todos anhelamos eso, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea que este tiempo que estamos nosotros viviendo en este mundo, esto va a pasar. Y donde dice, y usted dice, wow, la tierra está rodeada ¿de qué? De mar. Pero dice la escritura, el mar ya no existe. No el mar con él, mar. El mar ya no existe. Y vi la ciudad Kadosh, la Nueva Jerusalén, que descendía del Shamaim de Elohim, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el santuario de Elohim está entre los hombres, y él habita entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni habrá clamor, ni habrá dolor. ¿Por qué? Porque dice que las primeras cosas han pasado. Y cuando dice, y mi alma no os aborrecerá, es porque el aborrecimiento del alma de Yahweh implica la expulsión de la tierra. Continuamos en el capítulo 26, versículo 12, donde dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Elohim y vosotros seréis mi pueblo. Esta es la mayor bendición que existe, tener la presencia de Yahweh en medio de nosotros. Y este texto nos enseña que la presencia de Elohim se manifiesta como un resultado de la obediencia a los mandamientos, como la presencia de Yeshua Mashiach, la expresión del Padre entre los hombres. Cuando Él caminó entre los hombres, Elohim camina entre los hombres. ¿Por qué? Porque en su agente, como está escrito en Isaías, Yeshayá 7:14, por tanto el Adón mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel. Y en Matitilla 1:22 al 23 nos dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Creador había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Immanuel, que traducido significa Elohim con nosotros. En el libro de Yohanan también, en el capítulo 14, versículo 9 al 11, también dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea que las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿lo dice ahí o no lo dice? El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Mire qué tremendo. Capítulo 26 y versículo 13 dice, yo soy el Creador, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueras esclavo de ellos, rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguido. ¿Quién puede andar erguido? ¿Usted sabe lo que es andar erguido? Como una palma. O sea que el Creador sacó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto para darle un nuevo estatus. Y en lugar de andar con la cabeza inclinada, ¿verdad?, bajo el yugo de esclavitud, les liberó para poder andar con la cabeza en alto. Por eso dice la Escritura que Él nos ha hecho cabeza y no cola. Y entonces ellos pasaron del autodesprecio a la autoestima. O sea, ¿por qué? Porque la esclavitud no es lo más grave de un esclavo, sino la mentalidad de esclavo, lo que piensa de sí mismo. Hay gente que son esclavos de ellos mismos, porque lo que ellos piensan de ellos, y si tuvieron una mala vida desde pequeño, pues entonces se desprecian a ellos mismos. Una persona con baja autoestima siempre va a ser esclava de los demás, por muy libre que sea. ¿Por qué? Porque el trato del Creador con los hijos de Israel les ayudó a ser liberados de su mentalidad de esclavo para pensar
de sí mismo de otra manera. Y lo que pensamos de nosotros mismos define nuestra conducta y nuestra relación con el prójimo. El que pueda andar erguido es porque tiene una identidad segura. La falta de identidad o la identidad falsa es una de las causas mayores de conductas irregulares e ilegales. Lo que uno piensa de sí mismo, así es. Como dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Como piensa dentro de sí, así es. Por eso es que nosotros siempre tenemos que, si tenemos un Elohim que decimos que Él está con nosotros, pues nosotros tenemos que andar ¿qué? Firmes y seguros de lo que creemos, en quién hemos creído, que nada nos pueda mover. Pero entonces si viene un viento contrario, ay, es verdad esto, yo me siento tan mal, yo no me siento bien, yo creo que, yo he escuchado a gente decir, yo soy una porquería. Usted sabe lo que es decir que es una porquería. Usted sabe qué es el significado de una porquería. Miren qué menosprecio tan grande. Yahweh no hace porquería. Yahweh hace seres humanos libres y de pensamientos libres. Los que se atan son las personas. Entonces lo que fortaleció la identidad y la autoestima del pueblo, en primer lugar, fue la revelación impresionante del poder de su Elohim. Y al ver su mano poderosa al hacer los milagros en Egipto, en el cruce del mar de Cáñamo y Azul, y en el desierto, fueron sumamente animados. Entonces podrían decir, mirad qué Elohim tenemos, no hay nadie como nuestro Elohim. Entonces también la entrega de la Torá y el pacto, ¿verdad? La entrada en el pacto de Sinaí fortaleció la identidad como pueblo del Todopoderoso. El pueblo del pacto escogido para ser la cabeza de los demás pueblos. O sea que el pueblo del pacto es una nación sacerdotal que tiene el primer acceso a la revelación divina y la responsabilidad de transmitirla a todas las naciones. ¿Y qué tarea y qué responsabilidad, verdad? Es una tarea grandísima. Entonces, esto produjo una identidad importante dentro del pueblo. La autoestima fue sumamente fortalecida en el desierto para que pudieran andar, ¿qué? Erguidos. Ahora, si el pueblo del pacto se cierra en exclusividad y levanta un muro con desprecio y con rechazo contra las demás naciones, no va a cumplir su papel de mediador entre el Creador y las naciones. Va a hacer todo lo contrario. Va a causar odio, va a causar envidia, va a causar rechazo por parte de los no judíos, de los no judíos. Pero si el pueblo escogido entiende su rol de canal de bendición, para que todas las familias de la tierra de Ares puedan ser bendecidas, entonces las naciones podrán llegar a ser lo que el Creador los ha creado para hacer. Antes usted no escuchaba hablar a ningún rabino, y ahora están en internet, montones, hablando sobre qué, sobre que ellos son un pueblo escogido, y que ellos fueron llamados a llevar la Torá. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, en cada rato, en YouTube, en Instagram, donde usted vea. Entonces, como Ismael y Esaf no entendían o no querían aceptar el propósito de la elección de sus hermanos Isaac y Jacob, se llenaron de toda clase de conceptos, tanto de sí mismos como de sus hermanos escogidos, que produjeron resultados muy negativos y que es la mayor causa de los conflictos que hoy tenemos en el mundo. La envidia de Ismael en la tierra fértil para el poder del Islam y la envidia de Esaf en la tierra fértil del cristianismo. O sea, ambas religiones han sido creadas a base de rechazo contra el pueblo escogido y ambas dicen que son el pueblo en lugar de los judíos. Entonces, la falta de conocimiento del rol del pueblo escogido y la falta de identidad y autoestima dentro del llamado particular de cada uno de ellos es la causa principal para el odio que tienen contra el judaísmo. Usted a la gente no le puede hablar del judío. Esos fueron los que mataron a Jesús. Pero la Escritura dice que allí no estaban solamente los judíos, habían de todas partes de las naciones. Entonces, dice que hay dos canciones en los corazones del cristiano y del musulmán. Nosotros lo tenemos, ellos no. Nosotros somos el pueblo escogido, los otros no lo son. Y también existe una canción en el corazón de ciertos grupos cristianos y mesiánicos no judíos que dice, ellos son el pueblo, nosotros también. O
sea que son intentos de falsificación de lo que el Creador ha hecho en el pueblo yahudí. Ahora, ¿cuál es la solución para estos grupos? Que encuentren el amor del Elohim de Israel, que también es el Elohim de todo el mundo, y que entiendan que también ellos han sido elegidos para recibir las bendiciones del Shammai, del cielo, pero no separadamente y en rebeldía contra su hermano Yahudí, sino sometidos a él y en una relación íntima con él, sin tomar del judío lo que no es para ellos. La falta de identidad entre los que salieron del cristianismo y abrazaron la fe judía sin hacerse judíos es hoy en día un grave problema. Siente que son demasiado judíos porque empiezan por el espíritu, dice la Torá, y terminan por la carne. Entonces, se cree que son demasiado judíos para ser aceptados por los cristianos y demasiado cristianos para ser aceptados por los judíos. En muchas ocasiones pasan una soledad profunda y tienen una angustia interna por no saber quiénes son y cómo identificarse. Entonces eso es falta ¿de qué? De identidad. O sea que en esa situación es fácil sentirse inferior o rechazado cuando recibe enseñanzas de que el Yahudí tiene más mandamientos que un no judío que está en el Mashiach, que el Yahudí puede hacer cosas que un no judío no puede hacer y que el no judío puede hacer cosas que el Yahudí no puede hacer. Yo creo que hay una Torah para todo el mundo. No importa, porque la Escritura dice que no importa el judío, no importa el esclavo, no importa libre, no importa extranjero, no importa nada. Entonces, esto es un tema de oración que todos tenemos que presentar delante de Abba. ¿Por qué? Porque el Creador no solo puede, sino también desea liberar a este grupo el sentimiento de rechazo y de falta de identidad para que también puedan andar erguidos sin ser una amenaza para el Yahudí ni tomar una identidad de reemplazo o de desprecio. Estoy convencida de que una de las claves para que esto ocurra es que tengan una revelación de lo que son en el Shammai, en el Mashiach. Ser Cohen en el Shammai, ser conciudadano de Jerusalén y ser miembro de la familia de Elohim es más que pertenecer a un pueblo escogido de la tierra. El que logra ver la identidad que tiene en el Shammai, toda Rabá al Mashiach, muchas gracias Mashiach Yeshua, va a ser totalmente libre de todo sentimiento de rechazo. El que entiende que ser hijo de Yahweh, ser hijo de Elohim, es más que cualquier cosa en este mundo, puede andar con la cabeza en alto, sin envidia, sin rechazo, con respeto total al rol del Yahudí en este mundo y al rol del no Yahudí. O sea que ambos forman parte del plan del Creador para la redención del mundo. Abba no hizo a nadie diferente. O sea, todos somos ¿de qué? De carne y hueso. Todos vamos cuando muramos, sea rico, sea pobre, sea lo que usted va a ir ¿a dónde? A un hoyo. Igualmente los gusanos se lo van a comer, usted sea rico, sea pobre, o sea extranjero, como sea, igualmente va a pasar por el mismo proceso que todas las demás personas. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de ser parte, ¿verdad?, del pueblo Yahudí, el pueblo escogido por Abba. Capítulo 26 y versículos 14 y 15 dice: pero si no me escucháis y no hacéis todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos son ¿qué? Jucotai, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no cumplir todos mis mandamientos, para quebrantar mi pacto. Este texto nos habla a nosotros de la consecuencia de la desobediencia al pacto. Como hay un pacto entre Yahweh e Israel, hay condiciones y consecuencias para la convivencia entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios del pacto es ¿qué? Es la obediencia a los mandamientos. Las consecuencias, porque todo acto tiene consecuencias. Las consecuencias de la obediencia son ¿qué? Las bendiciones, y las consecuencias de la desobediencia son las maldiciones. O sea que en total hay 49 calamidades en este capítulo, que son 7 veces 7. Cuando usted lee estos dos capítulos, el 26 y el 27 de Vayikra, te lo dice 3 veces, que 7 veces si pecas vas a ser ¿qué? Castigado. Pues entonces es mejor ¿qué? Es mejor recibir bendiciones por obedecer.
Capítulo 26, versículo 18 dice: y si aún con todas estas cosas no me obedece, entonces os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Oiga, usted comete uno, pero él te va a castigar 7 veces por ese uno. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como castigaré es yazar, Yod-A-S-A-R, yazar, que significa corregir, disciplinar y sufrir. ¿Qué nos enseña este texto? Que Yahweh manda estos sufrimientos con el fin de producir ¿qué? Teshuvah, arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el pueblo obedezca. Entonces es el mismo propósito que un padre tiene cuando corrige a su hijo, para que aprenda a comportarse correctamente, como está escrito en Hebreos capítulo 11 y versículos 5 al 11. O sea que el propósito de Yahweh para enviar las maldiciones que vienen como consecuencia de la desobediencia es ¿para qué? Para corregir la conducta del pueblo. Abba todo lo sabe. Capítulo 26, 23 dice: y si con estas cosas, oiga, todavía te dio la oportunidad, y si con estas cosas no enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra mí. La misma palabra yazar que aparece en el versículo 18, aparece también en este versículo. Aquí fue traducida en la Torá de las Américas como os enmendáis, en la Reina Valera como fuereis corregidos. O sea que la misma palabra también aparece en el versículo 28. Y esto nos enseña que el propósito de estas maldiciones no es tanto castigar, o no es condenarte, o no es rechazar a los desobedientes del pueblo de Yahweh, sino que para corregirlos, para que se vuelvan de sus malos caminos a su Padre Celestial y obedezcan la Torá. Capítulo 26, 24 nos dice: entonces yo procederé. Si usted todavía no le está advirtiendo una, le está advirtiendo dos, pues a la tercera vez te dice: entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros, y yo mismo heriré 7 veces por vuestros pecados. ¿Ve cuando dice ahí otra vez 7 veces por vuestros pecados? O sea que el Padre Celestial va aumentando ¿qué? La severidad de la corrección cada vez más. O sea que si el pueblo se obstina ¿a qué? A pecar. Y esto es un ejemplo para aquellos padres que tienen hijos rebeldes. Usted sabe que eso está de moda hoy en día. Entonces, si la rebeldía no es corregida en el hijo, hay que ir aumentando las medidas de corrección hasta que haya una humillación en el hijo. Entonces, cuanto más temprano se haga esto en el hijo, más fácil es domar su rebeldía. Y así como Yahweh educa a sus hijos, así también nosotros tenemos que educar a los nuestros, educar a nuestros hijos. 25, capítulo 26 y versículo 25 nos dice: y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Todos estos desastres que han venido sobre los hijos de Israel precisamente por causa del pacto que hay. Ser privilegiado implica también tener una mayor responsabilidad. Del que ha recibido mucho, más se le demandará, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 9 al 11, donde dice: habrá tribulación y angustia por toda alma humana que hace lo malo. El Yahudí primeramente, y también el griego, pero esplendor y honor y shalom para todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque en Elohim no hay acepción de persona. Ah, no, porque como tú eres el favorito de Abba, Yahweh no tiene favoritos aquí. Aquí lo único que hace Yahweh es que te demanda que tú obedezcas sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, que obedezcas a la Torá. Entonces cuando tú obedeces ahí, pues entonces Él te bendice. Pero entonces tú no crees, no, porque aquel está más alto que yo, no. Dice, porque en Yahweh no hay acepción de personas. Cada uno delante de Él es igual. Capítulo 26, 33 dice: a vosotros, sin embargo,
Los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruina. Aquí ha anunciado el exilio del pueblo. O sea que el exilio es un resultado ¿de qué? De la desobediencia a los mandamientos, y especialmente los mandamientos de los años sabáticos y de la idolatría. Abba Kadosh no comparte su esplendor con nadie. Él es en Elohim que Cana, él es celoso. Por tanto, usted o es Abba o es lo otro. Pero acuérdese que usted va a tener la consecuencia de sus malos actos. ¿Por qué? Porque Yahweh es un Elohim celoso. En el capítulo 26, versículo 40 al 41 nos dice: si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, ven que dice, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlo a qué, a la tierra de sus enemigos, o si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades. Para que haya una restauración total del pueblo de Israel es necesario arrepentirse y confesar, no solamente los pecados personales, sino también los pecados cometidos por los antepasados, como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 19. O sea que el profeta Daniel había leído en el libro del profeta Yermías que el exilio babilónico tenía que durar ¿cuánto? 70 años. Por eso se aferró a esta promesa de Levítico capítulo 26, 40 al 45, y él mismo confesó sus propios pecados y los de sus padres y su pueblo. Y lo mismo hizo Nehemías, según está escrito en Nehemías 1, 5 al 6, que dice: y te dije, te ruego, Yahweh, Elohim del Shammai, el grande, el temible Elohim, que guarda el pacto, la misericordia para con aquellos que me aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es un reconocimiento de Nehemías. O sea que si los hombres justos de aquella generación que pudieron generar el regreso y la restauración del 10% de la Yehudí del exilio babilónico necesitaban hacer este tipo de confesiones, ¿cuánto más necesitamos nosotros confesar nuestros pecados y los pecados de nuestros padres en esta última generación? ¿Para que venga qué? Para que venga la redención que finalmente hará que todos los hijos de Israel vuelvan a la tierra de nuestros padres. Capítulo 26 y versículo 42 dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. El pacto con los tres patriarcas es la base para que Yahweh actúe con sus descendientes. ¿Por qué? Porque Él le hizo un pacto a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, Abba es tan caballeroso que Él cumple el pacto de Él, no importando, ¿verdad?, las consecuencias, no importando lo que sea, porque Él dio su palabra. Y cuando Él da su palabra ¿qué? Él la confirma. Capítulo 26, 44. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh su Elohim. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que el pacto que ha sido hecho con los padres no puede ser quebrantado por Yahweh, por muy desobedientes que sean los hijos de los que estoy hablándole. Sé que aunque muchos de ellos hayan quebrantado su pacto, Yahweh ha permanecido fiel y no va a quebrantar el pacto. 26:45 dice: sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Elohim. Yo soy Yahweh. Cuando los hijos de Israel están en la tierra de sus enemigos, Yahweh promete acordarse del pacto que fue hecho con sus antepasados cuando salieron de Egipto. Y este texto nos enseña que todas estas calamidades tenían que venir sobre los hijos de Israel
¿Por causa de qué? De su desobediencia a los mandamientos. Y estas fueron las condiciones y las consecuencias estipuladas en el contrato entre Yahweh y el pueblo, pero el contrato no termina allí. Hay una cláusula que habla de restauración después de todas las correcciones. Y esta cláusula es también parte de las promesas del pacto. O sea que Yahweh ha cumplido su parte del pacto en expulsar a los hijos de Israel de la tierra por su desobediencia, y también Él va a cumplir su parte del pacto que dice que los va a restaurar de nuevo. En Devarim 30 hay más detalles de cómo va a ser esta restauración, como está escrito en los versículos del 1 al 10. Si Yahweh cumplió la primera parte del pacto, ¿quebrantará la última parte de él? De ninguna manera. Así que los que enseñan que el pacto entre Yahweh e Israel haya sido abolido o pasado la historia o sustituido por el nuevo pacto, no conocen la fidelidad de aquel que promete y cumple. Él ha cumplido todo lo que ha prometido hasta ahora y cumplirá el resto también. Amén. ¿Por qué? Porque dice que Él no es que hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces, si los hijos de Israel recibieron estas maldiciones por tener una actitud de desprecio contra los mandamientos de la Torah de Moshe, ¿cómo creen que los que reclaman las bendiciones de las Escrituras en el nombre del Mashiach, que van a ser bendecidos si siguen con su actitud de desprecio contra los 613 mandamientos? No hay bendición sin obediencia a los mandamientos. El Mashiach no vino para liberarnos de la Torá, sino de la maldición de la Torá, como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 13. El Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelgue de un madero. O sea, que la maldición de la Torá es la que cae sobre cada persona que desobedece sus mandamientos. Para que el Mashiach pudiera liberar al hombre de la maldición que está dictada en la Torá sobre los que son desobedientes, Él tenía que tomar nuestra maldición que nos correspondía por causa de nuestra ¿qué? Desobediencia. Pero la cosa no termina allí. Para que la bendición pudiera venir sobre nosotros, era necesario cambiar nuestro corazón para que fuera obediente a los mandamientos. Entonces, así, cuando nos arrepentimos de la desobediencia, somos liberados de las maldiciones de la Torá. Y entonces podremos recibir las bendiciones de la Torá. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestra obediencia que el Mashiach ha generado en nuestro interior, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 5, donde dice: por medio de quien hemos recibido la Hanán. La Hanán es la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su Shem, por amor a su nombre. Capítulo 27, 1 al 4 nos dice: el Creador le ordenó a Moshe que les dijera a los israelitas: cuando alguien quiera hacerle al Creador un voto especial equivalente al valor de una persona, se aplicará el siguiente cálculo. Por los varones de 20 a 60 años de edad se pagarán 50 monedas de plata, según la datación oficial del santuario, y por las mujeres se pagarán 30 monedas de plata. ¿Puede un alma ser evaluada con dinero? ¿Puede un alma ser evaluada con dinero? Este texto habla de los votos que una persona puede hacer para entregar su alma para el mantenimiento y conservación del Mishkan. Y como no se puede entregar el alma, que es inmaterial, se puede entregar entonces un dinero en su lugar, que representa el valor de esa alma. Pero el valor del alma de una persona es demasiado alto para poder ser redimida, para que nunca vea la muerte, según Salmos 49, 7 al 8. Por lo tanto, aquí se trata de un precio simbólico que la Torah pone sobre el alma de una persona. Si alguien quiere donar su vida al Mishkan, al templo, puede hacerlo representativamente en forma de dinero. El Midrash Tanhuma dice: si donaras el valor de una persona, lo consideraré como si la hubiera sacrificado. O sea que el valor que aquí es presentado no tiene que ver con el precio de una persona, si se hubiese presentado en la venta de esclavos,
sino con un precio fijo que estipula la Torá según el sexo y la edad. Y tampoco se debe entender como si ciertas personas tuvieran más valor que otras, o como si el hombre tuviera más valor que la mujer, porque rápido dirán, no, pero mira para allá, yo 30 y aquel hasta 60. No, ¿por qué? Porque todos tienen el mismo valor delante de Yahweh. Para que una persona pueda dar dinero en representación de su alma, tendrá que hacerlo según su capacidad para producir bienes materiales. Los que tienen más fuerza física tienen más posibilidad de producir riqueza por medio de su trabajo físico. Así que el varón que tiene entre 20 y 60 años tiene que pagar más de cualquier otro, porque en esa edad tiene su máxima capacidad para producir dinero mediante su trabajo físico. Y una mujer con la misma edad normalmente no tiene la misma capacidad física y por lo tanto la Torá no exige tanto de ella. ¿Para qué? Para que no se sienta inferior al hombre. Si no puede llegar al mismo nivel de ¿qué? De producción. La Torá acepta las ofrendas según la capacidad de cada uno, como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12, donde dice: porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. O sea, esta ley ya también nos enseña que en cuanto a la evaluación del alma, el pobre no es visto como inferior al rico, sino que todos tienen cierta edad y sexo y están evaluados por igual. Sin embargo, si alguien es pobre y desea entregar un dinero conforme a la evaluación de su alma, puede hacerlo con menos dinero, según el Cohen lo estipule. Y en ese caso le he contado delante de Yahweh como si hubiera puesto todo el precio, según el versículo 8. O sea que el que ha entregado su alma para el servicio en la casa del Creador automáticamente dará dinero a la obra que hace que su casa sea edificada tanto en el Shamayim como en la tierra. Continuamos en el capítulo 27 y versículo 16, dice: también si un hombre consagra a Yahweh parte de la tierra de su propiedad, entonces tu valuación será en proporción a la semilla que se necesite para ella, cada homer de semilla de cebada a 50 ciclos de plata. ¿Qué relación hay entre el jubileo y el templo, el Mishkan? ¿Qué relación hay? La evaluación de un campo consagrado se hace en proporción a la semilla que se necesita para él. Un homer de cebada, que corresponde a 246.2 litros, tenía el valor de 50 ciclos de plata. Y el terreno que se necesita para sembrar un homer es de 75,000 codos cúbicos, o aproximadamente 1.77 hectáreas. Muchos dirán: ay, bendito, si yo lo único que conozco de mi casa es el patio y ni sé cuánto mide eso. Nosotros tenemos que saber cuánto mide el terreno que usted tiene, cuántos metros tiene, porque aquí lo tienen por metro, no por pulgada. Tiene 700 metros, tiene 400 metros, tiene 300 metros. O sea que el precio de cada homer dependía de cuántos años quedaban hasta el próximo año de jubileo. Y los 50 ciclos de plata fue el precio el primer año del conteo de los años de jubileo. Por cada año el precio de rescate iba disminuyendo un ciclo. Así que 50 ciclos de plata fue el precio máximo de rescate que se podía pagar por cada homer de semilla que el campo necesitaba. Cuando el rey David quiso adquirir la era de Arauna para construir el Mishkan en ella, le dio ¿cuánto? 50 ciclos de plata, y el mismo precio que la Torá estipula para redimir un campo con el tamaño suficiente para un homer de cebada en relación al año del jubileo. Entonces, de esa manera, el campo donde fueron construidos los dos Mishkan, los dos templos, tienen relación con el año del jubileo. La cantidad de 50 ciclos de plata es también el precio de la evaluación del alma de un varón entre 20 y 50 años, según que Levítico 27:3. Además, el precio que la Torá estipula para la adquisición de una virgen, de Barín 22:29.
Así que las Escrituras establecen una relación íntima entre un varón entre 20 y 50 años, la tierra, el Mishkan, el jubileo y una mujer virgen. Entonces, todo esto de qué nos habla del Mashiach en relación con su segunda venida. ¿Por qué? Porque Yeshua fue un varón entre qué tiempo? Entre 20 y 50 años de edad, cuando terminó la obra que el Padre le había recomendado. Cuando vuelva a la tierra, que será restaurada, el Mishkan, el templo, será reconstruido y el jubileo será celebrado y la novia será tomada. Baruch será el creado por sus secretos revelados, bendito el que vive. El capítulo 27 y versículo 28 dice: sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para Yahweh de lo que posee, sea hombre o sea animal o campo de su propiedad, no se venderá ni redimirá. ¿Por qué? Porque toda cosa es kadoshim a Yahweh. ¿Qué significa la palabra Jerem? J-E acentuada R-E-M. Jerem. Este versículo trata de una consagración especial llamada Jerem, que no es el mismo tipo de consagración que se ha tratado en pasajes anteriores. El término Jerem tiene varios significados diferentes y hay que entenderlo según el contexto. En Levíticos capítulo 27, versículos 21 y 28, en Números 18, 14 significa una cosa consagrada al Creador. Tiene diferentes significados. Entonces en Devarim capítulo 7, versículo 26 significa abominación. En Devarim 13, 17 significa cosa prohibida. En Yehoshua, Josué 6, 17 y Malaquías 4, 6 y 3, 24 hebreo significa exterminio. En Esdras capítulo 10 y versículo 8 significa excomunión o confiscación. Y en Yehezkel, Ezequiel 44, 29 significa sacrificio. ¿Ve las diferentes formas de significado? O sea que Jerem es mucho más fuerte que una consagración. Cuando uno entrega algo a Yahweh en calidad de Jerem, no podrá ser redimido, es decir, no puede ser comprado de vuelta. Lo dedicaste y se lo dedicaste y se quedó ahí. Entonces la palabra viene de ¿qué? De la raíz haram, que significa clausurar. O sea, tú como discípulo de Yeshua, revisa a ver si hay algo que no puede dar esplendor al Creador y saca de tu casa todo objeto conectado a la idolatría o al paganismo para que no te alcance la maldición, como está escrita en Devarim capítulo 7 y versículo 26, donde dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella, ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Y entonces usted se pregunta hoy en día, ¿cuántas cosas que son aborrecidas por Abba habrán en mi casa? Que considera Yahweh que es algo anatema. Y entonces usted ve las situaciones, ¿verdad?, que acontecen a diario y usted dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Hay que ver entonces, como dice ahí, ¿verdad?, la escritura, sacar todo objeto conectado al paganismo o a la idolatría. Porque hoy en día, usted le dice algo a alguien y la gente, que es lo primero que te dice: ay, pero eso no es malo, ay, pero eso no es nada. ¿Por qué? Porque la escritura dice que en aquel tiempo a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces nosotros tenemos que estar andando ¿qué? Apercibidos, así como cuando nosotros hacemos, ¿verdad?, la semana de los panes sin levadura, que estamos pendientes a ¿qué? A no tomar levadura en ese tiempo. Pues así tiene que ser siempre, no solamente en esa semana, siempre. Bendito el que vive. Capítulo 27 y versículo 30 dice: todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Yahweh, es cosa consagrada a Yahweh. O sea, esta es la primera vez que se menciona la entrega del diezmo como un mandamiento directo. Sin embargo, el diezmo es un principio que viene desde el inicio de la creación, cuando el hombre no podía comer de todos los árboles que él trabajaba. Parte del trabajo no se come, sino que se entrega ¿a quién? A Yahweh.
Y este texto nos muestra que el diezmo realmente pertenece a Yahweh. No es que el hombre entregue el diezmo como una ofrenda, sino simplemente le da a Yahweh lo que es suyo. Y este texto nos enseña que el diezmo de todo el producto de la tierra pertenece ¿a quién? A Yahweh. Y esto no significa que hay que dar el diezmo de todo lo que hay en el campo, sino de qué? De todo lo que el dueño coseche de su campo o de sus árboles. O sea que el diezmo se da de lo que uno trae al almacén de su casa. Según el capítulo 27 y versículo 31 dice, y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Y usted apréndame la luz ahí porque yo no entiendo eso. Si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Ah, no, pero si yo tengo que dar $10, tengo que añadirle una quinta parte. ¿Se puede tomar prestado el diezmo? ¿Puede tomar prestado el diezmo? Si tienes el diezmo apartado y guardado en tu casa con el fin de entregarlo a su destino más adelante, podrás tomar un préstamo de ese dinero si estás en una urgencia. Pero, te dice la Escritura, pero tendrás que añadir el 25% de su valor. Si tú ibas a dar 10, tenés que dar 20. Entonces, ¿en qué momento? En el momento de hacer la devolución. Además tendrás que hacer la devolución cuanto más rápido posible, porque entonces vas a seguir, ay, pues déjame volverlo a coger prestado, y vuelvo a coger prestado, cuando tiene que venir a ver, ya debes más de 100 pesos. O sea que tú dices que inmediatamente que le añades el 25% de su valor en el momento de hacer la devolución, tendrás que hacer la devolución cuanto más rápido posible, entonces así no vas a perder la bendición y la maldición no te alcanzará. Shabbat Shalom y Hazak Hazak.